Hola, ahora sí. Bueno, gracias. Muy buenos días para todos. Gracias a Rosario Valores, Rosario Finanzas por la invitación. Este es el segundo año que formo parte de este evento y es un placer también participar conjuntamente con gente conocida y que aprecio mucho en el panel como Germán Fermo y Augusto Posleman. Y bueno, y con Claudio también tenemos una relación de hace varios años. Lamentablemente arruinó un poco la introducción de mi presentación, pero bueno, vamos a tratar de darle un poco... Igual tenemos que coordinarnos la próxima vez. Básicamente cuando empezamos a definir el temario de lo que íbamos a hablar, Gustavo Rodríguez, director de acá de Rosario Valores, me dijo: bueno, vos andás por el lado de tratar de explicar qué está pasando en el mundo, o sea que tu expertise un poco es sobre los mercados globales, etcétera, etcétera. Y le agradecí la tarea. Es tan fácil explicar lo que pasa en el mundo hoy que me gustaría hacerlo con un ejemplo. Claudio, Augusto y Germán, ¿ustedes confían en mí? O sea, si yo les digo que tengo un proyecto de inversión muy bueno, que no puede fallar, y les pido $10.000 prestados a cada uno, ¿ustedes me lo darían? Bueno, yo les voy a devolver en 10 años $9.900 a cada uno, ¿está bien? ¿No? Bueno, un poquito esa es la historia del mundo hoy, ¿sí? Y es un poco lo que hablaba Claudio, precisamente lo que está pasando en el mundo desarrollado hoy, ¿sí? Hoy, aunque ustedes no lo crean, muchos gobiernos están emitiendo deuda y quienes compran esa deuda están dispuestos a recibir menos dinero del que le prestan originalmente a los gobiernos. Eso es lo que se denomina la tasa de interés negativa en el mundo. Quizás un poco, digamos, el origen de esto se remonta a la crisis del año 2008, pero evidentemente es una situación que se prolongó mucho más tiempo del que uno hubiera deseado. Y cuando uno mira hacia el futuro, se pregunta si esta es una situación normal o racional que puede durar muchos años más. Y creo que la verdad que no, que estamos en una gran burbuja de bonos, lo que respecta al mercado de renta fija a nivel global. Lo decía Claudio, más del 30% del total de los bonos emitidos en el mundo hoy rinde negativo. Fíjense, esta es la tasa de referencia de bonos de distintos países soberanos a 10 años. Y fíjense cómo está repartido, ¿no? Holanda, Dinamarca, Japón, Alemania y Suiza les paga un interés nominal negativo, ¿sí? Obviamente que el trasfondo detrás de esto hay dos cuestiones. En muchos de esos países hoy están las presiones deflacionarias. Es decir, que aquellos que invierten en esos bonos no les interesa recibir menos dinero dentro de unos años porque piensan que con ese dinero menos en términos nominales van a poder comprar más bienes y servicios. Pero no es una situación, digamos, racional y creo que no va a durar por mucho tiempo más. ¿Cuál fue la contrapartida de esto? Básicamente un rally extraordinario de las bolsas globales, ¿sí? Fíjense que yo tomé como parámetro el mínimo nivel que tocaron las bolsas en Estados Unidos, en Europa y en Asia, allá por febrero del año 2009, ¿sí? Cuando hicieron piso los mercados financieros, y a partir de ahí han empezado a, digamos, tener un rally alcista extremadamente optimista. Fíjense que la bolsa del Nasdaq, el tecnológico de Estados Unidos, acumula un alza desde esa fecha a hoy de casi 285%, el S&P 500, el índice más representativo de Estados Unidos, casi 200%, y así sucesivamente, ¿no? Son retornos que nadie podría haber imaginado mirando un gráfico de rendimientos históricos de estos mercados. Y obviamente lo que mencionaba Claudio es que el hecho de que haya tasas de interés nominales negativas lleva a muchos inversores que históricamente estaban acostumbrados a invertir en bonos, ¿sí? Y tener una renta razonable en el tiempo del 4 o 5% anual, debieron reajustar sus estrategias de inversión. Y especialmente ese reajuste de sus estrategias de inversión implicó tomar más riesgo. Y esto es dejar de invertir en bonos para invertir en acciones. Y parte de ese rally importante que vemos en las bolsas globales hoy, digamos, está fundamentado en este hecho.
Si ustedes me dicen específicamente, bueno, no sé qué pasó, si ustedes me dicen entonces sobre qué parámetros, digamos, yo creo que esto va a cambiar y que no es sostenible, creo que hay algunos hechos, digamos, muy elocuentes. En primer lugar, las valuaciones en Estados Unidos, cuando uno las mide por el ratio precio-ganancia, es decir, cuando trata de vincular el precio de las acciones de hoy con las ganancias corporativas que tienen estas acciones, si sacamos ese periodo del año 2007-2008, donde fue claramente excepcional y que estuvo signado por la crisis económica, vemos que hoy ese ratio se encuentra en sus máximos históricos, casi de 20 veces. Es decir, que cualquier inversor que compra una acción de Estados Unidos está pagando 20 veces la ganancia de hoy. Y si hacemos ese ratio respecto a las ganancias que se esperan para los próximos 12 meses, ese ratio baja a 18 veces. Es decir, que claramente estamos ante una situación donde muchas acciones estadounidenses están poco atractivas desde mi punto de vista. Fíjense, este es un mapa de las acciones que, digamos, forman parte del S&P 500. Y los números que vienen en cada uno de los cuadrados representativos de cada una de las acciones son los price earnings actuales. Y fíjense que hay valuaciones que realmente son bastante importantes en el sentido de que, por ejemplo, la acción de Amazon, que está en sus máximos históricos, el inversor está pagando un ratio de precio-ganancia de 200 veces. Es decir, que a las ganancias que tiene la compañía hoy yo estoy pagando una evaluación de esas mismas ganancias hacia 200 años para adelante. Claramente eso nos habla de que hoy por hoy esta burbuja del mercado de renta fija y de bonos, este exceso de liquidez que hay en todos los mercados globales, hizo que el inversor no tome en cuenta los riesgos. De allí también que un bono, por ejemplo, de cualquier país emergente, donde el déficit fiscal, por ejemplo, está en 7 puntos del producto, donde se proyecta que esté en 5 puntos del producto, un bono hoy a 30 años rinde menos del 6% anual. ¿Les suena conocido esa película? Bueno, es Argentina, ¿sí? Por ejemplo, Argentina hoy rinde un bono, el último bono más largo que se emitió para salir de los holdouts, que tiene vencimiento en el año 2046, está muy cerca de rendir 6% anual. Y en la misma semana que toca ese mínimo nivel de rendimiento, por ejemplo, en economía nos dicen que el déficit fiscal original planteado para el año 2017 no va a poder ser alcanzada esa meta, sino que se va a necesitar, digamos, más fondos para cerrar el déficit, ¿sí? Argentina va a necesitar, por ejemplo, 15.000 millones de dólares para financiar su déficit el año que viene. Roguemos que las tasas no suban. Para tener una idea de la dimensión de los fondos que necesita Argentina, Rusia, un país donde tiene una alta dependencia del petróleo, ¿sí? Y el petróleo está, digamos, en un nivel bastante bajo, va a necesitar solamente 7.000 millones de dólares de financiamiento externo el año que viene. Argentina más que duplica esa necesidad de financiamiento. Y esto es un poco lo que uno como inversor individual tiene que poner en la balanza al momento de ponderar riesgos y retornos, ¿sí? Obviamente conozco muy bien la historia de que si las tasas de interés siguen bajas en el mundo, los bonos argentinos parecerían ser la panacea, porque contra esas tasas negativas del -1, -0,5%, un bono que rinde 6% anual de un país que tiene una historia atractiva de cara a los próximos años puede ser muy interesante para los inversores. Pero lo que les digo es que tenemos que medir siempre los riesgos y siempre considerar cuál es el nivel de retorno adecuado para, digamos, compensar ese riesgo que estoy tomando. ¿Cuáles son las 4 razones que encuentro hoy para tener una fuerte, digamos, señal de, por lo menos, de alarma en cuanto al mercado de bonos, mercado de bonos globales y por ende el mercado de bonos argentinos también? Las ganancias corporativas en Estados Unidos, cuando uno ve a nivel agregado del S&P 500, se están cayendo por 7º trimestre consecutivo. Es decir, que las empresas ganan cada vez menos dinero. Sin embargo, las valuaciones del precio de sus acciones suben, ¿sí? La segunda razón que encuentro es que hay una medida que es muy importante para la Reserva Federal, que es el Banco Central de los Estados Unidos,
que sigue muy significativamente para ajustar su política monetaria. Es un término que ahora se puso un poco de moda en la Argentina también, que es la inflación core o la inflación núcleo. Es decir, ¿cuál es el nivel de inflación sacando aquellos bienes y servicios que están o regulados o que tienen estacionalidad? Entonces uno puede medir un poco más la inflación de fondo. La Reserva Federal tiene como meta anual el 2% anual de inflación núcleo. Fíjense lo que ha venido pasando en los últimos meses, ¿no? Esa inflación núcleo se está acelerando. Incluso la última medición está por encima de ese 2% anualizado. Entonces esa es una señal o una razón adicional para pensar de que las tasas, por lo menos en Estados Unidos, no seguirán muy bajas por ciento. La tercera razón que encuentro para, digamos, determinar de que de acá en adelante será más difícil ganar dinero en los mercados financieros es evidentemente el 8 de noviembre con la elección presidencial en los Estados Unidos. Si ustedes se fijan de los candidatos que están ahí, nada puede salir bueno, digamos, cualquiera fuera el resultado de esa elección. Porque por un lado, Donald Trump es ciertamente muy imprevisible, ¿sí? Los mercados no lo pueden descifrar y la verdad es que todos estamos a la expectativa de si va a recular un poco su discurso anti-libre comercio, nacionalista que tiene, digamos, si efectivamente se alzara con la presidencia de los Estados Unidos. Y la verdad que Hillary Clinton tampoco es una candidata ideal, ¿sí? Es un poco más ligada al establishment, pero la verdad es que mi punto de vista es que la Reserva Federal va a poder subir su tasa de interés en la reunión de diciembre, ¿sí? El 13 y 14 de diciembre, un cuarto punto porcentual si gana Hillary Clinton, ¿sí? Porque va a tratar de que Obama asuma el costo político de una nueva suba de la tasa de interés antes de que se despida la Casa Blanca en enero. Y en el caso de que gane Trump, no va a hacer falta, digamos, subir la tasa de interés porque va a ser todo tan volátil e incierto que la Reserva Federal no va a querer quedar como la mala de la película en el sentido de agregar más incertidumbre a la que podría generar una candidatura y una victoria de Trump en las elecciones. Y la cuarta razón que yo encuentro para tener cuidado con esta burbuja de bonos que les estaba mencionando es que la Reserva Federal en sus proyecciones, ¿sí? Que hace sobre su tasa de interés para los próximos años y para el largo plazo, ha venido ahorrando sistemáticamente. Y lo que decía Claudio es verdad, ha venido ahorrando ahora sistemáticamente porque, por ejemplo, desde principios de año venimos escuchando que Janet Yellen, su presidente, dice que las condiciones de la economía han mejorado, que es muy probable que suban la tasa de interés, pero que por alguna circunstancia puntual no lo vino haciendo en ninguna de sus reuniones de este año. Sin embargo, ese error sistemático de la Reserva Federal puede ser, digamos, mirado en el sentido opuesto de acá para adelante. Es decir, que hoy la Reserva Federal está esperando que la tasa de largo plazo de los Estados Unidos sea del 2.9% anual, y yo creo que, evidentemente, si la inflación se acelera, como vemos algunas presiones en el mercado laboral en Estados Unidos, podríamos tener un ajuste de tasas un poco más violento de lo que uno está pronosticando. Es decir, no subestimemos la capacidad de acción que tiene la Reserva Federal en ajustar su tasa de interés y no pensemos que este mundo de tasas bajas va a durar por siempre. De esta manera, un inversor, digamos, podría manejar mejor sus riesgos al momento de elegir estrategias de inversión para su portafolio con una estrategia además de largo plazo. Terminando con el mundo, me gustaría decir dos cosas. Bueno, acá es un poco lo que yo estoy esperando para el 2017 sobre inversiones globales, posiciones en renta fija, una posición neutral por todo lo que les expuse anteriormente. La renta variable norteamericana, es decir, las acciones americanas respecto a las europeas o respecto mismo a las de mercados emergentes, están caras desde mi punto de vista. Es decir, que yo para tomar riesgos prefiero tomar el riesgo de acciones en mercados emergentes antes que en acciones del mercado norteamericano. Obviamente que hay excepciones a la regla. Y digamos, commodity, creo que podríamos llegar a tener alguna sobreponderación, sobre todo por el lado de los metales preciosos. Finalmente, en las charlas me gusta que se lleven ideas de inversión, y antes de pasar a hablar algo sobre Argentina, acá les propongo dos ideas de inversión pensando en el mediano plazo, ¿sí? Dos acciones vinculadas con mercados emergentes que
vale la pena mirar. Una es Vale do Rio Doce, ¿sí? Sabemos que Brasil está atravesando quizás un punto de inflexión en su recesión económica. Creo que los economistas brasileños mismos están revisando al alza sus proyecciones de crecimiento para el año 2017. Eso es una muy buena noticia para Argentina. Y creo que en ese sentido todavía, a pesar del rally que tuvieron las acciones brasileñas este año, todavía hay margen para seguir creciendo con la volatilidad del caso. Vale do Rio Doce es una de las empresas que me gusta, medida por algunos múltiplos que ustedes pueden ver ahí, ¿no? Sobre todo que su valuación de mercado es bastante inferior al valor contable de las acciones que marcan su patrimonio. Y también otra de las empresas orientada a los mercados emergentes es Mondelez International. Para aquellos que no son no están muy familiarizados con esta empresa, les comento que esta empresa nace hace un par de años atrás de la decisión que hace Kraft Foods de su división de negocios de Estados Unidos y Canadá y el resto del mundo en mercados emergentes, y quien toma los mercados emergentes y las operaciones es Mondelez, que por ejemplo acá, para que tengan una idea, es la que produce por ejemplo el chocolate Milka, ¿sí? Yo creo que las perspectivas de los mercados emergentes, el consumo en mercados emergentes podría tener un repunte y eso podría favorecer mucho el negocio de esta compañía. Una reflexión rápida sobre Argentina para dejarle la palabra a Augusto. Les dije que hace exactamente unos 17 meses estuve acá atrás en el primer congreso que organizaron de la Expo Inversiones de Rosario y presenté un gráfico que mostraba la cantidad de empresas listadas en marzo del 2005 en la Bolsa de Buenos Aires, de Chile y de Brasil, y comparaba con lo que pasó hace un año atrás, digamos, ¿no? Fíjense que en Argentina se pasó de 107 empresas listadas en bolsa a 101 empresas en 10 años. Hoy tenemos 99. En Chile se pasó de 238 a 308. Hoy hay 309. Y en Brasil de 390 empresas en el 2005 a 358 en la actualidad. Fíjense que el gran camino para recorrer que tiene Argentina en cuanto al desarrollo del mercado de capitales. Y cuando uno ve incluso la capitalización bursátil de estas empresas en cada uno de los mercados, la diferencia es astronómica. Hoy todas las empresas que cotizan en bolsa en la Argentina, medidas en dólares, valen 62.000 millones de dólares, ¿sí? Esto es, por ejemplo, la mitad de la caja que tiene Apple en sus posiciones líquidas, en su balance, por ejemplo, ¿sí? Apple podría comprar 2 veces el mercado argentino todo el floating de las compañías. Fíjense en Chile, ¿no? 213.000 millones de dólares valen todas las empresas que cotizan en el mercado chileno. Claramente Chile es la mitad de nuestro Producto Bruto Interno y todas sus empresas que cotizan en bolsa representan más de 3 veces el tamaño de las de Argentina. Y ni hablar de Brasil, ¿no? Brasil, todas las empresas están en 750.000 millones de dólares. Y por último, fíjense lo poco que se operan acciones en el mercado argentino. En marzo del 2005 se operaban 618 millones de dólares al mes. Eso daba aproximadamente 27 millones de dólares al día de negociación en acciones. El último dato disponible que tenemos es de 388 millones de dólares que se operó en agosto del año en agosto de último. Eso da 17 millones de dólares de operaciones diarias en la bolsa argentina en acciones, ¿sí? Fíjense, no solamente que no pudimos desarrollar el mercado de capitales, sino que hemos bajado considerablemente el monto negociado en acciones. Fíjense la gran, digamos, el gran contraste que hay con la Bolsa de Santiago y con la Bolsa de San Pablo en Brasil. Creo que tenemos una oportunidad muy importante, histórica, para desarrollar el mercado de capitales argentinos. Desde quienes estamos de este lado, a través de la docencia, a través de la pedagogía, para mostrar las ventajas de que todos participen del mercado de capitales, sean inversores, sean empresas, sean productores, en busca de su financiamiento, en busca de canalizar su ahorro en alternativas muy atractivas respecto a otras tradicionales, como puede ser el plazo fijo o mismo la compra de dólares. Y creo que, digamos, es el punto de inflexión que tenemos que tomar hoy para comenzar a tener y considerar un mercado de capitales en serio. Finalmente, me gustaría mostrar que
La bolsa argentina está abierta a recibir nuevas empresas, pero que quizás el inversor también debe manifestar su poder, digamos, que tiene para exigirle a las empresas de salir a cotizar a bolsa. En la Argentina salieron 2 nuevas empresas a cotizar este año. Una fue Habana y otra fue el Banco Superville. El caso de Habana fue el caso, digamos, del no ejemplo para mí, ¿sí? Su valuación fue muy alta cuando salió a colocar sus acciones. La verdad es que me sorprendió la evaluación y los resultados están a la vista. Fíjense que desde que salió a cotizar la acción de Habana, la misma perdió casi 13% contra un avance del Merval del 20%, ¿sí? Es decir que el inversor, digamos, si bien está adepto a recibir nuevas empresas que coticen en bolsa, no lo va a hacer a cualquier costo, o al menos no va a estar interesado en financiar proyectos que realmente parezcan caros, ¿sí? Fíjense el caso del Banco Superville, que el Banco Superville salió a cotizar tanto en Argentina como en Wall Street, ¿sí? Y tuvo una visión del management muy auspiciosa, en el sentido de que había puesto un rango de cotización de sus acciones entre 32 y 38 pesos, salió en el rango mínimo para atraer a más inversores y los resultados están a la vista. Desde que salió la acción de Superville en la bolsa en mayo último, la misma ganó 44% contra 28% del Merval. Sí nos interesa formar parte e invertir en empresas de esta naturaleza, que tengan negocios crecientes, potencialidad, pero que salgan también a un precio razonable para que todos podamos participar. Finalmente, así como les dejé 2 inversiones para el mercado internacional, les dejo 2 apuestas para el mercado argentino, basada más que nada en los fundamentos y basada también en el cambio de ciclo de la Argentina que esperamos para el 2017. No solamente Argentina, sino también la ayuda de Brasil, sobre todo en el primer caso. Sideral es una empresa que está altamente atrasada cuando uno ve sus múltiplos, cuando uno ve sus fundamentos y cuando uno ve su participación del mercado. Creo que podría sacar provecho de la reactivación de la Argentina y también de Brasil, teniendo en consideración el fuerte vínculo que hay por el lado de la industria automotriz. Y del otro lado también una acción que me gusta mucho para tener por unos años largos es Grupo Clarín, despojada ahora de cualquier, digamos, situación política que pueda generar ruido en sus negocios. También planea un ambicioso esquema de reestructuración de la empresa, con Cablevisión escindiéndose el grupo y siendo la unidad de negocios más rentables, apostando al triple play y adoptando nuevas tecnologías de cara al futuro. Creo que son 2 acciones para considerar, sobre todo también si Argentina pasa de ser un mercado de frontera emergente como está estipulado para agosto del año próximo. Muchas gracias y después estoy abierto a cualquier pregunta y respuesta.